El pecado del prosperado y altamente poderoso rey Uzías. Hoy estamos meditando en la vida del rey Uzías y en su relación con Dios. Lo hacemos como siempre bajo la perspectiva bíblica, como nos enseña entre otros el apóstol Pablo, que dijo lo siguiente cuando leía y aprendía de los escritos del Antiguo Testamento. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Teniendo esto en mente, vamos a leer la vida del rey Uzías a través de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Te animamos a leer el pasaje entero. Nosotros, por cuestiones de tiempo, nos centraremos en algunos pasajes claves de su vida. El primer versículo del capítulo nos dice lo siguiente: Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Siendo un adolescente con 16 años, fue levantado como rey después de que su padre fuera asesinado, tal como nos muestran los últimos versículos del capítulo 25 de Segunda de Crónicas. Capítulo que nos muestra también que su padre fue rebelde a Dios y que sufrió las consecuencias de esta rebeldía. Si leemos el versículo 3 del capítulo 26, nos damos cuenta que vivió 62 años y que fue rey durante 52 años en Jerusalén. Veamos este versículo. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Uzías fue muy bendecido con la presencia en su vida de un hombre llamado Zacarías, que fue un consejero y fiel, hombre entendido en las cosas de Dios. El pasaje dice lo siguiente: Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. La influencia de Zacarías en la vida de Uzías hizo que éste buscara a Dios y por lo tanto Dios lo prosperó de una manera abundante, como iremos viendo a través de estos pasajes. Verdadera prosperidad únicamente puede venir de buscar a Dios. Todos deberíamos buscar tener a un Zacarías en nuestra vida, a alguien que nos hace crecer en los caminos de Dios, que nos ayuda para llevar una vida de santidad. Ellos, los Zacarías, son padres espirituales dados por Dios que tenemos que aprender a valorar y a cuidar. Si leemos los versículos 6 hasta el 14, nos muestran cómo Uzías vence a sus enemigos por el favor y la ayuda de Dios, como nos dicen los siguientes versículos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes, que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. La gracia de Dios fue tan abundante que ha quedado escrito que se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, por una razón que expresa la grandeza que llegó a conseguir bajo la unción de Dios. Se había hecho altamente poderoso. Fijaros a qué nivel llegó. No es que fue poderoso, sino que fue altamente poderoso, superpoderoso, más de lo que otros lo fueron. Sobresalió por el poder que le fue concedido. Los siguientes versículos que vamos a leer nos muestran la importancia de rodearse de personas con un carácter de valor. Sacamos el principio de esto, de que las personas que te rodean te levantarán o te hundirán. Por lo tanto, escoge bien a quienes serán los que te acompañan en tu caminar. Leamos los versículos. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2.600, y bajo la mano de estos estaban el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dios le dio la sabiduría tan necesaria como para rodearse de personas capacitadas y preparadas. Uzías no tenía por qué saber cómo hacer máquinas o inventarlas. Lo que se hizo bien fue rodearse de las personas que sí sabían hacerlo. Uzías quizás no era el hombre más fuerte y más valiente, pero supo rodearse de los mejores. Esto es capacidad de liderazgo, y esta ayuda
de estas personas es nombrada como ayudado maravillosamente. Te animo a subrayar en tu Biblia lo que nos dice al final del versículo 15. Su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Nunca llegaremos muy lejos sin la ayuda de personas de valor a nuestro alrededor. La combinación de la ayuda de Dios y la ayuda de personas valientes y sabias lo llevaron a hacerse altamente poderoso. Hasta aquí no podemos más que admirar a Uzías, aplaudirle y desear imitar su vida, y además hasta aquí deberíamos ser imitadores de él, porque todo lo leído hasta ahora ha sido de ejemplo y de edificación. Como diría el apóstol Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno. Así que debemos de retener esta parte buena de la vida de Uzías. Pero a partir de ahora vamos a ver el peligro que hay cuando una persona no es capaz de saber gestionar el éxito con humildad. Cuando pensamos que nosotros somos la causa, la fuente y el origen de nuestro propio éxito y empezamos a exaltar nuestro ego, nuestro orgullo, por encima de Dios viene nuestro fracaso y nuestra caída. Vamos a ver el versículo 16 que marca el punto crítico en la vida de Uzías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿De qué le sirvió el haber tenido la gracia, la unción y el respaldo de Dios? ¿De qué le sirvió estar rodeado de personas valientes, sabias, de buenos consejeros? ¿De qué le valió ser prosperado y ser altamente poderoso? La respuesta a todas estas preguntas tiene una respuesta en este versículo que hemos leído. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Qué hizo? Entró al templo de Dios para quemar incienso en el altar del incienso, algo que no le correspondía hacer. Con esto, él se levantaba a sí mismo como sumo sacerdote, queriendo apoderarse no solo del poder civil, sino también apoderarse del poder espiritual. Leamos para ver lo que pasó inmediatamente después de este suceso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Dios envió a Azarías y a otros 80 sacerdotes fieles para parar los pies al rey Uzías. Estos hombres eran personas consagradas a Dios que no se levantaron en rebeldía al rey, sino en obediencia a Dios, para recriminar la actitud del rey, para recriminar el corazón altivo del rey. La consecuencia de la rebelión contra Dios fue la lepra. Uzías no se conformó con ser un rey altamente poderoso, famoso, exitoso, con el favor y la gracia de Dios a su lado. Podía haber vivido una vida totalmente plena y satisfactoria. Uzías ambicionó ser como Dios, igualándose al diablo en su caída. No cultivó la humildad, sino que se enalteció y pagó las consecuencias. Se convirtió en un altivo, y toda altivez, como se ve en el versículo 19, se expresa con ira. Palabra esta que se nombra 2 veces en el versículo. Estoy convencido de que si Dios no lo frena con la lepra, hubiera mandado matar a los sacerdotes como otros reyes ya habían hecho en el pasado con los profetas, como lo hizo Joás con el profeta Zacarías, hijo del sumo sacerdote Joiada, que fue salvador del propio rey Joás cuando fue niño de las manos de Atalía. Realmente ellos corrieron un gran riesgo. Durante mi corta vida cristiana he visto a personas que vinieron a la iglesia casi sin nada. He visto cómo Dios los bendecía
Y cuando llegaron a ser prósperos, llegaron a estar por encima de la palabra de Dios, haciendo lo que Dios nos dice que hagamos, deshonrando a Dios. No tengo dudas que andan en temible peligro, ya que cuando dejamos la cobertura de Dios, nos quedamos a expensas del diablo. Ten siempre presente esto. Sin la cobertura de Dios, el diablo es el que tomará el control. Vamos a terminar leyendo el final del texto. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amoz. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Fijaros qué cosa más terrible. Habitó leproso en una casa apartada, a solas, solo. Esto es lo contrario a la fama, al estar rodeado de personas, al ser aplaudido, al ser exaltado, solo en un lugar apartado. Oramos para que este mensaje te llene del saludable temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Recuerda que toda prosperidad viene de Dios. Dale la gloria que solo Él merece. Cultiva la humildad y la mansedumbre de Jesucristo. Bendice a tu iglesia y a sus líderes. No tomes un lugar que no te corresponde. Disfruta de la vida que Dios te da. Prosperidad y humildad solo se llevan bien en las personas que en verdad han aceptado a Jesucristo en sus corazones y han recibido el Espíritu Santo. Vive conforme a la palabra de Dios. Que Dios te guíe y bendiga. Escoge el camino de la gracia y de la bendición. Pon al Señor por encima de todas las cosas. Vive de manera humilde, como hemos repetido. Os esperamos en un próximo programa.